Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a una sesión más de este Lead Fest. Ya estamos nosotros listos el día de hoy. Espero que ustedes también ya estén listos para disfrutar de este evento organizado por Expolighting Americas. Yo soy Alicia Bárcenas, es un gusto estar con ustedes, pertenezco y soy afortunada de pertenecer al equipo de ELA, que por ahí andan tras bambalinas. Les mandamos todo un saludo, les agradecemos también, ¿por qué no?, a toda la producción, todo el esfuerzo que están haciendo. La verdad es que han dejado un evento muy padre y muy también visual que nos ha encantado a todos. Y bueno, para comenzar, el día de hoy tenemos una sesión Beyond Specs. ¿Qué es una sesión Beyond Specs? Esta sesión donde presentamos algún tema y además también tenemos una conversación. Y para ello contaremos con la presencia de Adrián Moncada y Bianca Gortares, quienes encabezan Lightroom.lighting. También son los coordinadores de la especialidad en iluminación de Centro Diseño, Cine y Televisión y educadores IALD. Y bueno, antes de iniciar, yo les vuelvo a recordar, y cada vez que me vean, se los voy a recordar. Estamos utilizando nuestra aplicación de Slido. Esta aplicación la pueden bajar en las diferentes plataformas que tienen en su celular, en las diferentes tiendas de aplicaciones. Slido, así la buscan, y pueden bajarla en su celular o pueden ingresar en el navegador en www.slido.com con el hashtag LeadFest21, o también pueden escanear el código QR que está ahorita en sus pantallas. ¿Para qué nos sirve esto? Para que ustedes puedan entrar a la aplicación y puedan hacer todas sus preguntas o comentarios. Recuerden que todas nuestras sesiones son para ustedes. Queremos que haya mucha interacción. Queremos que realmente estas sesiones las hagan ustedes, no nosotros. Nosotros ponemos a los expertos y ustedes son los encargados de ahora sí que sacarles jugo. Así es que recuerden, entren en slido.com, bajen la aplicación, hashtag LeadFest21 y pues ingresen ahí todas sus preguntas para poder interactuar con los expertos el día de hoy. Y bueno, ahora sí que yo pues ya me voy callando y voy cediendo los micrófonos a Bianca y Adrián, que están aquí el día de hoy con nosotros, grandes amigos por supuesto de ELA desde hace ya varios años y que hoy en día nos acompañan con un muy interesante tema. Yo la verdad es que los dejo, apago mi micrófono y pues ahora sí que Adrián, Bianca, bienvenidos, el micrófono es todo suyo. Muchas gracias, Gracias, Alicia. Alicia. Mira, si nos hubiéramos organizado para decirlo al En mismo coro. tiempo, no hubiera sido. Pero bueno, como nos contó Alicia, este Beyond Specs busca profundizar en la educación como un elemento que es fundamental para profesionalizar la industria local. La idea de este Beyond Specs es discutir algunos de los puntos críticos de la educación, la formación continua, las actividades extracurriculares especializadas en iluminación. Antes de comenzar, queremos también agradecer a Expolighting America y pues también dejarles saber que estamos preparando varias cosas con ellos, en conjunto con LeadFest y también con ELA, para tratar de desarrollar algunas iniciativas que sobre todo intenten ayudar o mejorar la forma en la que se genera contenido, experiencias y actividades para los iluminadores y la gente más joven interesada en este campo que es la iluminación. Y Ali ya hizo una introducción muy amable de quiénes somos, qué hacemos y demás, pero bueno, yo también quiero contarles un poquito de quiénes somos. Bueno, hace algunos años iniciamos un blog que se llama Lightroom.lighting, que es un blog que tenía todo el contenido de cultura de la luz que nosotros creíamos que teníamos que acercar a la gente, ¿no? Que no existía de alguna forma. Entonces, Lightroom inició siendo eso. Después fuimos creciendo en algunas otras cosas y nos convertimos en una plataforma que estaba relacionada directamente con cosas relacionadas con la luz y con cultura de la luz, con textos, con información,
con exposiciones, con todo lo que pudiera hacer, hasta llegar a una parte educativa. Ahora les comento lo de la parte educativa, porque creo que eso me toca mucho a mí. Los dos con mucho amor, siempre lo digo de esta manera, uno de los proyectos más importantes, creo sin duda a decirlo, diseñamos el plan de estudios de la especialidad de iluminación de interiores en centro. Entonces vamos para la 7ª generación. Es un plan que ha cambiado constantemente cada semestre y cada año, pues no solo lo hemos abierto cada año, también cada semestre a veces. Em, Hemos decidido implementar herramientas nuevas, materias nuevas, talleres, nuevas conferencias, nueva información. Hemos tenido que ir modificando toda la información porque definitivamente hace 7 generaciones, perdón, la información que estaba en medio de la iluminación no es para nada lo que sucede ahora, ¿no? Hace 7 años no había tantas marcas que tuvieran tantos sistemas de inteligencia artificial que pudieran utilizarse, por ejemplo, con la iluminación. Los sistemas de control de iluminación eran completamente diferentes a lo que podemos hacer ahora. El control de iluminación se veía como un extra para un proyecto de iluminación, no alcanzábamos a percibirlo como una 4ª generación eh, de volumen en la luz, ¿no? Entonces, hemos ido construyendo de alguna manera una base educativa, creo, sólida, fuerte, con mucho cariño y rodeada, creo también, sin miedo a decirlo, del mejor grupo de profesores que hemos podido formar para acercarle a la gente joven. Todos son súper preparados, todos están más allá de estar preparados, porque estar preparados, de esto trata esta charla, este Beyond the Specs, pero más allá de estar preparados, creo que el punto es que están dispuestos a compartir todo lo que saben, ¿no? Y eso es algo que le agradecemos a nuestro cuerpo docente, que es increíble, ¿no? Comparte absolutamente toda la información que tiene. Después de esto, o más bien como consecuencia de esto, decidimos también ser parte de los educadores de IALD porque creemos en la educación, ¿no? Creemos en que la gente, entre más se eduque, mejores posibilidades tiene para hacer algo. Nosotros pensamos que una manera de cambiar la industria de la iluminación, no solamente en México, es educándonos, ¿no? O sea, teniendo más educación, formando nuevas generaciones de diseñadores de iluminación, es una manera de tener, entre otras, ¿por qué no? Lo digo así, que todos podamos tener todos podamos poner un precio justo por nuestros proyectos, que todos podamos tener acceso a la misma información o todos sepamos qué información tenemos que presentar y contra qué estamos compitiendo, que todos tengamos los mismos conocimientos o por lo menos acceso a esos mismos conocimientos. Entonces, eso es lo que hemos estado haciendo. Lightroom ahora, como les dije al principio, tiene también una parte que se dedica mucho a la parte de enseñanzas y a la parte educativa. Nos hemos dedicado a crear cursos con algunos contenidos, por ejemplo, como certificaciones para Dialux. Yo soy certificadora para Dial, que es esta empresa de Dialux en Alemania. Entonces, soy, creo, la única certificadora mujer, Lucky me. Y eso en ese sentido hemos estado creciendo en algunos cursos y certificaciones de Dialux, básicos, avanzados, de luz de día, para certificaciones LEED, para certificaciones WELL. Tenemos un catálogo amplio en el que obviamente y como consecuencia no podríamos estar hablando de educación si nosotros no seguimos estudiando. Y por eso queremos platicarles a ustedes hoy qué tenemos y qué estamos planeando en Lightroom.lighting y con nuestros amigos de ELA para las nuevas generaciones de diseñadores. Porque creemos tanto en la educación como creemos en las vacunas, ¿no? Y acá tendríamos que hacernos un poquito para atrás, ¿no? Una parte importante para entender cómo es la educación o lo que intentamos nosotros visualizar en el futuro de la educación, al menos en la educación local en México y en América Latina, deriva evidentemente de lo que sucedió hace un montón de años, ¿no? Y acá sí es bien importante reconocer que hace varias décadas y durante mucho tiempo, la base de la práctica de la enseñanza de la iluminación, sobre todo en México, está asociada a los despachos, ¿no? A los despachos de iluminación, al ejercicio práctico de la iluminación. Y si bien yo creo que tenemos un montón de cosas que agradecerle, porque no es sencillo que un despacho de iluminación acoja a gente y esté dispuesto a enseñarlo y a darle como espacio para practicar, también es una forma
poco eficiente de formar a nuevos talentos, ¿no? De identificar cuáles son las carencias, porque al final cuando tú formas en tu despacho a alguien, siempre responde a las necesidades, primero a las necesidades que hay en tus proyectos y segundo, a la formación que tú recibiste, ¿no? Y entonces creemos que aquí hay un hueco institucional que más que intentar ser una crítica a la industria o a los despachos de iluminación que durante décadas formaron a sus propios diseñadores, es más bien una crítica al sistema educativo en el que estamos, ¿no? Porque de repente asumimos que para poder ser iluminador tú tienes que ser algo antes, ¿no? O sea, el diseño de iluminación, por ejemplo, todavía muchas personas lo entienden como un apéndice de la arquitectura, ¿no? Y entonces para poder ser iluminador tú tendrías que ser primero arquitecto. Y no es que los arquitectos no sepan iluminar, pero no podemos asumir que el diseño de iluminación es una disciplina que depende de la arquitectura, ¿no? Y lo vemos todo el tiempo, no solamente en las clases de programas de educación superior, licenciatura y posgrado en lo que estamos, sino también lo vemos en otros segmentos, ¿no? Por ejemplo, tú no puedes desear ser, cuando eres niño, desear ser iluminador o artista lumínico si no sabes que existe eso, ¿no? Tú quieres ser veterinario, quieres ser médico, quieres dedicarte a otra cosa que sabes que existe, ¿no? Quieres ser médico porque en algún momento viste un médico, quieres ser veterinario porque visitaste un veterinario para llevar a tu perrito, ¿no? Tú no tendrías que ir al veterinario sin un perrito o sin un gatito, ¿no? Entonces, el tema importante con las profesiones es que en este momento hay que reconocer que el diseño de iluminación todavía no es una profesión consolidada en nuestro país, ¿no? De entrada, porque la Dirección General de Profesiones asume que tú tendrías que tener este grado de especialización después de ser algo, generalmente un arquitecto, ¿no? Y el primer problema es, bueno, ¿y si yo no soy arquitecto, ¿no? Como es mi caso, Bianca afortunadamente es arquitecta, pero si yo soy diseñador industrial, si tengo otro tipo de formación, ¿cómo podría acceder a ser un diseñador de iluminación? Y al final, aunque agradecemos y vemos con muy buenos ojos esta primera ejercicio de la profesión de enseñar iluminación, diferente al ejercicio de el diseñador de iluminación, enseñar iluminación pues nace con la práctica y no una práctica docente, sino más bien como una práctica profesional y nos resulta problemático a nosotros, ¿no? Porque si bien hay que tener gente que esté dispuesta a compartir, como todas estas grandes escuelas incipientes del diseño industrial en los despachos de iluminación, no solamente necesitas tener la disposición para compartir o el conocimiento que compartir, también necesitas desarrollar estrategias, desarrollar metodologías, desarrollar un programa que intente no resolver los huecos de una particularidad, sino que intenten responder a las generalidades del ejercicio de una profesión o al menos como debería ejercerse en México, ¿no? Y esta visión, lo que nos da mucho gusto es que esta visión que hoy en día ya puede resultar reducida y quizá endogámica y poco plural, poco a poco se ha ido transformando y cada vez hay más programas, más instituciones y más profesionales que entienden que recibir la formación especializada en iluminación es importante, no solamente porque es algo que te apasiona, sino porque te permite acelerar tu carrera profesional. Y acá es otro de los casos, muchas de las personas en México y en América Latina sobre todo, hace varias décadas que querían estudiar iluminación, pues su única opción era estudiar fuera del país. No existía este escenario como más efervescente en el que tenías varias opciones para tomar un curso, una certificación, una maestría o una especialidad. Y si querías dedicarte a iluminación y querías estudiarlo, tenías que salir del país, ¿no? Un poco el caso de la maestra Gortares que está por acá y que me gustaría que nos cuente un poco sobre eso. Quiero contarte sobre esto, pero solo voy a regresar un poco a algo que dijiste que me parece fascinante cómo lo dijiste, porque tú siempre hablas bonito. Eso es una de las cosas que más te admiro. Cuando dijiste que la verdad es que uno desde niño no debería desear dedicarse a ser diseñador de iluminación, tienes toda la razón, ¿no? O sea, yo también creo eso. O sea, un niño, ¿por qué querría decir de niño, yo quiero ser diseñador de iluminación cuando sea grande? ¿De dónde escuchaste eso? Por Dios, ¿no? A lo que sí tendríamos que acostumbrarlos desde niños es a entender la importancia de la luz. Y eso creo que sí ha sido un trabajo que ha venido sucediendo por lo menos de los últimos 10 años para acá. Y creo que esto se ha presentado de muchas maneras, ¿no? O sea, en algunas casi como una consecuencia lógica de lo que estamos viviendo ahora, por ejemplo, en la que de repente en este último año que hemos estado la gran mayoría,
de tiempo en casa, ¿no? Y que las hemos utilizado como escuela, como oficina, como centro de reunión con los amigos, con la familia, a través de una cámara, justo como estamos ahora, nos hemos dado cuenta de la importancia de la luz, ¿no? En muchos aspectos. Entonces, creo que ahora sí es un tema en el que la gente comienza a notar mucho, pero efectivamente, un niño no debería nunca decir estas cosas. Nunca, 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 nunca. Pero bueno, ahora regresando a la experiencia, primero voy a contarles algo. No fue hace tantas décadas, cuando, como dijo Adrián, cuando sucedía esto, primero lo aclaro, pero no, sí fue hace más de una década, puedo decirlo claramente, que yo no estaba segura que quería estudiar iluminación y el motivo por el que no estaba segura es porque yo no sabía que eso se podía estudiar. ¿Ok? Entonces, yo tuve una clase aquí de iluminación acústica, que fue una clase que me dejó que la agradezco, o sea, sin decir cuál fue el límite de mi clase, la agradezco porque me dejó muchas inquietudes. Y la primera inquietud es intentar buscar en México algo que estuviera relacionado con la iluminación. Y la verdad es que en México lo único que estaba relacionado con la iluminación era eh, las tiendas que vendían material eléctrico e iluminación, ¿no? No había nada en lo que yo pudiera orientarme para poder buscar algo. Entonces, el primer como paso determinante fue buscar alguna otra cosa que me gustara mucho que tenía que ver con iluminación y tuvo que ver con museografía. Y una de las cosas muy importantes o una consecuencia importante para un proyecto museográfico está directamente relacionado con la iluminación. Para que una exposición y un montaje museográfico sea exitoso, la iluminación tiene que ser también. Entonces creo que esa fue la primera línea, ¿no? El primer camino que me señalaba que había algo que yo estaba buscando. Busqué y después de buscar, había en Europa, yo estudié en España, pero en ese momento yo ni siquiera estaba segura si existía algo que tenía que ver con iluminación, porque lo único que veía eran materias que estaban dentro de maestrías o de diplomados o de cursos, algo que aquí todavía no estaba sucediendo, ¿no? Entonces, lo primero, me acerqué y lo primero que encontré eran en unas clases de dirección de cine que tomé, había unas clases de iluminación. No me gustaba esa iluminación, pero me parecía muy interesante, porque entonces ya sabía que sí había, perdón, algún tema directamente relacionado con iluminación para cine. Después me acerqué a otra rama que era iluminación del espectáculo, que tampoco me gustaba porque tenía que ver con consolas. No digo que no sea fascinante, lo era, para quien le gustan las consolas, no era lo mío, pero también era fascinante entender, ¿no? O sea, que entonces sí hay mucho más, no solo son en cine, también es en los espectáculos. Ahí van de la mano. Para la tercera, alguien me dijo: "Si esto no es lo que estás buscando, Bianca, entonces vete acá". Me recomendaron primero un curso, igual en Barcelona, el Instituto Europeo de Design, que era un curso de iluminación de interiores, era un diplomado de iluminación de interiores, y en el momento que tuve la primera clase dije: "Es esto", ¿no? La verdad fui muy feliz, aprendí un montón de cosas, después de eso hice una maestría y entendí muchísimas cosas que me dejaban claro que sí era algo que me gustaba. Antes de eso tuve que pasar por muchas más cosas, pero a lo que me enfrenté después fue más difícil que a lo que me enfrenté antes de llegar a la iluminación y que me gustara. Porque por más que yo aprendiera y me encantara y leyera y fuera a expos y me trajera el manual, el catálogo y me regalaran la lamparita y demás, como eh, el primer poste o el primer muro que tuve enfrente regresando a México es uno, que en México no había, o por lo menos yo no conocía a ninguna otra persona cuando yo regresé que hubiera estudiado algo relacionado con iluminación fuera de México y que viniera a presentarse y pararse en una oficina y decir, estudié algo que tuviera que ver con iluminación, dame chamba, ¿no? Porque generalmente, pues, quien hacía eso eran los encargados de hacer como el proyecto eléctrico. La segunda era justo entender esa parte, toda la parte eléctrica, yo no la estudié en México. Y eso fue también algo determinante. Tuve que ver, aunque sí en la carrera, como parte de la licenciatura, tuve que estudiar, tuve que aprender y tuve que ver muchas cosas directamente relacionadas con la parte eléctrica. Tuve que reaprender cómo funcionaba a partir de la iluminación, ¿no? Y tuve que meterme, y tuve que quemar lámparas, y tuve que, quemar circuitos, y tuve que hacer un montón de cosas. Por eso después cuando me preguntaban los alumnos: "Oye, ¿y qué pasa si conecto el negativo en el positivo?". Hazlo, ¿no? Hazlo. O sea, yo lo hice. No es un consejo que les estoy dando sin supervisión, háganlo con supervisión, pero era la única manera en la que yo tenía de ver qué pasaba, cómo funcionaba. Entonces,
creo que a lo que me enfrenté después estudiando fuera de México fue algo más grande que a lo que me enfrenté antes de encontrar algo especializado en iluminación, que como a nivel conocimientos. No fueron los únicos muros con los que me topé, insisto, o sea, sí tenía que pedir, oportunidad y decir: "Confía en mí", y yo me acuerdo que una vez un arquitecto me dijo: "Yo confío, pero, ¿qué me podrías dar tú que no me dé la persona que me hace la instalación eléctrica?", ¿no? Y esa es una constante que sigo escuchando, no solo de arquitectos, sino de, por ejemplo, personas que se dedican al diseño de iluminación sin necesariamente tener una formación académica, que se quejan todo el tiempo de que tenemos mucha competencia, por ejemplo, de quien hace el proyecto eléctrico, ¿no? O de las marcas que tienen, eh, cuerpos de diseño de proyectos. Y yo digo, bueno, si ustedes como diseñadores de iluminación, y lo digo por mí, se lo digo a mis alumnos y lo digo a todas las personas que nos dedicamos a esto, creemos que no tenemos nada más que ofrecer, el problema es nuestro, como gremio. ¿Okey? Entonces, ese es un problema al que nos estamos enfrentando continuamente, a que todavía, como justamente comentó Adrián hace ratito, exista esta duda de qué hace un diseñador de iluminación, por qué es importante. Entonces, sí se puede profesionalizar la industria de la luz, o sea, el hecho de que tú sepas seleccionar una lámpara, meterla en un plano, poder hacer un cálculo, decir qué emoción, qué sensación, y entonces, pero previo a todo esto, necesitas tener por lo menos un concepto, desarrollarlo, llevarlo hasta el final. Esto es profesional, o sea, esto se puede profesionalizar y esto necesita una formación académica previa, o cómo comienza a verse. Y creo que eso, aunque en México sigue estando muy en pañales, por decirlo de esta manera, creo que es algo que ha ido avanzando y no solo lo veo a nivel México, ahora que últimamente he estado en contacto con muchas mujeres latinoamericanas, em, descubro que esto es un común en Latinoamérica. De repente estamos, aunque pareciera que nosotros vamos, atrasados, pero que estamos dando pasos, ahí como pequeñitos, no, la verdad es que estamos dando pasos, si no puedo decir agigantados, sí puedo decir firmes, ¿no? Porque justamente, habemos personas que sí creemos en esta parte de iluminación, hay diseñadores que sí creen en la formación de un diseñador, y comienza a haber de repente oficinas de arquitectos que creen en tener un diseñador in-house, y entonces esta industria comienza a crecer, comienza a haber cursos, comienza a haber certificaciones, comienza a haber información, comienzan a existir muchas más cosas que antes no existían en el medio de la iluminación, y entonces esto, por mucho, cambia la percepción de la enseñanza de la iluminación actual, ¿no? O sea, actualmente en nuestro país ya podemos encontrar justo diplomados, posgrados como una especialidad, una maestría, podemos encontrar muchísima información de las relacionada, perdón, con la iluminación interior, exterior, de vialidades, con la parte técnica, o sea, solo saber de óptica, por ejemplo, o saber de temperaturas de color, o saber cómo seleccionar, por ejemplo, un chip. Podría haber cursos de un montón de cosas. A veces cerramos la parte de la iluminación como decir: "Ah, hice un curso de diseño de iluminación de escaparates", ¿no? Pero hacer un diseño de iluminación de escaparates podría decirles que la parte menos difícil de poder hacer un proyecto de iluminación para un escaparate. Saber qué tipo de LED elegir, qué tipo de producto, qué temperaturas de color, qué características, cuántos luminarios, qué nivel de iluminación, toda esta información que es muchísima más, eh, trae mucha más fuerza todavía que esto. Y, bueno, no sé, creo que esa es una en parte eso es mucho de lo que tengo que contarles como experiencia, pero también nos gustaría recordarles que pueden dejar preguntas o comentarios en Slido utilizando el QR que aparece en la pantalla justo abajito de mí, o sea, como por aquí abajito, ay no, por aquí, ahí, justamente. Y pueden ingresar a slido.com con el hashtag LeadFest21, por favor, no 2.1, hashtag LeadFest21. Porque además estamos en el 2.0, ¿no? Y en este camino de que platicábamos hace un ratito con Bianca de cómo le hacemos para reconocer que la iluminación necesita ejercerse como una profesión o como un oficio, como ustedes quieran entenderlo, independiente y no solamente como un apéndice de la arquitectura, también es un camino que hemos recorrido y del que nos hemos dado cuenta de un montón de cosas, ¿no? Y la primera es la necesidad de entenderlo como
una disciplina colaborativa, ¿no? En la que el trabajo en equipo es verdaderamente esencial. Y segundo, una disciplina que necesita un formato de colaboración horizontal, ¿no? Porque de otra manera estaríamos haciendo esto que sucede en la relación arquitectura, diseño de iluminación, ¿no? Y lo que intentamos justamente es lo contrario. No intentamos decir que el diseñador de iluminación debería subirse en un pedestal y entonces el proyecto eléctrico, el distribuidor, el especificador, todo el mundo está en el escaloncito de abajo, ¿no? Por el contrario, esto es algo que nos tardamos pues al menos un par de años en darnos cuenta porque eh, nuestros primeros estudiantes, pues al final la mayoría tenía este perfil de arquitecto de interiores, y desde la primera generación tuvimos algunos afortunados, nosotros, diseñadores industriales, ¿no? Y nos dimos cuenta que nuestro programa, si bien respondía a la formación y a las capacidades que tenían ellos, necesitaba ciertos ajustes, porque habíamos pensado en la iluminación desde el mundo de la arquitectura y tratamos de hacer estos ajustes en el camino que nos demostraron que la necesidad de tener una plataforma horizontal que no dependiera necesariamente de una formación previa, nos demostró que este programa, si bien el programa que tenemos en Centro intenta formar iluminadores y la formación que todo el mundo recibe se enfoca en el diseño de iluminación, con el tiempo hemos entendido que el cursar estos programas también son útiles para otras personas que tienen otros ejercicios, ¿no? Gente que se dedica, por ejemplo, a la especificación al interior de una marca y que trabaja con un portafolio mucho más reducido, gente que se dedica a la distribución de material eléctrico, que se dedica a la distribución de iluminación, la gente que se dedica a diferentes especialidades de ingeniería, ¿no? El diseño de iluminación, si bien nosotros estamos tratando de que se entienda como un ejercicio profesional, también es un campo de conocimiento afín a muchas disciplinas. Y estas disciplinas, la mayoría tiene un carácter proyectual y lo que intentamos es que como campo académico, pues intente nutrir a muchas otras, ¿no? Para que al final no exista como esta preocupación de, bueno, ¿quién es más? ¿No? El que hace el proyecto eléctrico, ¿no? En una junta, ¿quién sabe más? ¿El que sabe más de electricidad o el que sabe más de diseño, el que sabe más de conceptos? Pues nadie, ¿no? La realidad es que todo el mundo debería estar muy dispuesto a compartir estos diferentes saberes y tratar de que el proyecto se nutra de las formaciones y de las áreas de especialización, ¿no? Una parte importante que sí queremos insistir es la necesidad de concebir la educación como una plataforma que ayude a la horizontalidad del ejercicio profesional, ¿no? Y por eso creemos que las instituciones educativas acá tienen un papel central, ¿no? Porque durante muchos años pues estuvo quejando sobre las empresas que no formaban, que no capacitaban, cuando en realidad no es obligación únicamente de las empresas, ¿no? Las empresas, al contrario, deberían echar mano de este capital humano profesionalizado, ¿no? Y de repente todo el mundo se echaba la bolita, ¿no? Es que le toca a los fabricantes, le toca a las escuelas, le toca a los despachos de iluminación, y sí creemos que este es un momento en el que las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, deben reconocer que el ejercicio de formar diseñadores de iluminación o personas que tengan este conocimiento especializado es un hueco que tenemos todavía en muchas de las instituciones educativas, ¿no? Y por acá creo que hay muchas oportunidades y muchos retos que tenemos que solventar todavía. Sí, y algo que sí creo que es una fuerte responsabilidad de las instituciones educativas es consolidar esta parte, ¿no? De la educación en la iluminación. Tiene que responder a la actualidad de los retos de la industria. Y a esto me refiero en muchas cosas. Lo decía al principio, pero lo vuelvo a decir ahora. O sea, en realidad yo sí creo que las instituciones deberían pensar, por ejemplo, y con instituciones no solo me refiero, por ejemplo, como a una escuela, no, o sea, tiene que haber personas que crean en esto y que se acerquen a una escuela y que presenten esta información y que digan, a ver, yo creo, y estas son las nuevas necesidades o son nuevos retos en la industria, esto es lo que está sucediendo, o sea, actualmente, no sé, hay un montón de métodos para hacer que la luz pueda encender o que pueda cambiar de temperatura y color o que pueda atenuarse o que pueda tener muchas otras características que antes no pensábamos, ¿no? Y la única manera de consolidar de alguna manera la, la, eh,
toda la educación que va de la mano con la iluminación es que estas instituciones educativas puedan responder a los retos de la industria actual. No son los únicos retos, insisto, menos de lo que estamos hablando, existen nuevas características en una tecnología. Se descubrió un nuevo método para revisar, por ejemplo, temperatura de color. Se descubrió o hay un nuevo luxómetro que ahora no solo nos mide la temperatura de color y la cantidad de luxes, nos mide también la aportación de luz natural que entra en este espacio. Entonces, cada semana, por decirlo a lo mucho, hay un nuevo descubrimiento, una nueva aportación, por cierto. Qué maravillosa la ciencia, hablando de luz, porque todo esto va directamente relacionado con la ciencia, ¿no? La luz es ciencia, desde donde la quieran ver, llámese light art, llámese cultura de la luz, llámese un texto, todo eso absolutamente es ciencia, Y acá ¿ok? creo que solo para abonar o terminar de contextualizar en el tema del Año Internacional de la Luz, que también es una cosa que el ITFES intenta retomar a partir de la celebración del Día Internacional de la Luz. El Año Internacional de la Luz en 2015 también sirvió como este foro, ¿no? De repente hay mucha gente que te hace pregunta, ¿no? ¿Y pues para qué sirve tener un día internacional de algo? ¿Para qué sirve tener un año internacional de algo? Al menos desde la academia sí les podemos decir que el Año Internacional de la Luz sirve para un montón de cosas, ¿no? Y al interior de nuestras aulas era una herramienta súper útil para que nosotros como docentes, la institución, o las instituciones y los proyectos en los que colaboramos y nuestros propios estudiantes se dieran cuenta que el centro del universo no era el diseño de iluminación, ¿no? Si bien es lo que estás estudiando y en lo que trabajas y a lo que te dedicas y de lo que lees, había otras cosas y había otros lugares a los que tenías que voltear, ¿no? Había mucho desarrollo e investigación en fabricantes, había científicos que se dedicaban a la luz, ¿no? Había gente que se dedicaba a óptica, había gente que se dedicaba a fotónica, había artistas que de repente no habían sido tan visibles hasta que ellos mismos entendían que sí está bien decir que tu materia prima de trabajo es la luz, ¿no? Que la luz, aunque es intangible, tiene esta materialidad que la permite componer una obra de arte, ¿no? Y entonces comenzamos a voltear a muchos lugares en los que quizá ahí está la respuesta de la educación hoy en día, ¿no? O sea, necesitamos entender, y lo digo, lo saco a colación un poco por una pregunta que recibimos y en la que me gustaría que nos detengamos un poquito porque creo que viene a lo que estamos diciendo. Dice, ahora que la salud se ha vuelto un tema de suma relevancia para todas las disciplinas y las ciencias, toma de la vacuna de Bianca Vanessa en su brazo, ¿qué rumbo tomará la educación en iluminación? Mm. Iba a ser una broma así de, ¿me puedes repetir la pregunta? Pero no. Yo soy pro Ok. vacunas, pero todavía no me toca. No es que no tenga vacuna, pero es que mi apellido todavía no me asigna un lugar en esta El semana mío, de vacunación el mío docente. ya fue asignado, ya estoy vacunada, ya los puedo abrazar cuando los vea en persona. Bueno, es un tema extensísimo, a lo que de nuevo insisto, qué importante es la ciencia, ¿no? O sea, hago mucho hincapié en esto, porque a veces siento que irresponsablemente también el diseño de iluminación deja solo ver que luz es diseño de iluminación, ¿no? Sin ver todo lo que hay detrás y todo lo que se puede hacer. O sea, estudiar un posgrado en iluminación, por decirlo de esta forma, y antes de responder esto, implica que hay muchísimas más cosas a las que podríamos dedicarnos y que podríamos hacer cuando tienes el conocimiento de iluminación. Cuando sabes, insisto, que puedes especializarte en óptica, en LED, en tecnologías, ¿no? En diferentes tecnologías, en balastros, en drivers, cuando puedes especializarte en hacer iluminación exterior, en hacer iluminación de landscape, en hacer iluminación de interiores, en hacer iluminación para hospitales, por ejemplo, para espacios que tengan un tipo de iluminación muy particular que tenga algunos requerimientos particulares, ¿no? Pero bueno, un poquito de lado y entrando a la respuesta, ahora que la salud se ha vuelto un tema de suma relevancia para todas las disciplinas y ciencias, ¿qué rumbo deberá tomar la educación en la iluminación? Creo que el que está llevando. O sea, creo que esto es un buen camino, pero sí vale la pena, hablar, retomar, investigar, inculcar de alguna manera la investigación, porque creo que por ahí tendría que ir esto. O sea, yo puedo hablarles y yo puedo contarles de lo que yo he leído, de lo que yo he hecho. Yo no he investigado, no he tenido tiempo. Disculpen, me encantaría, pero no he podido. Por ejemplo, en temas relacionados como la luz UV, por ejemplo, y cómo funciona para sanitizar espacios, por ejemplo, ¿no?
sea, me gustaría que ese fuera un tema y que podría ser un tema de discusión larguísimo en el que me encantaría y que estuvieran profesionales que se han dedicado a esto. O sea, en este momento se me ocurre Rafa, por ejemplo, se me ocurre Julio, se me ocurre un montón de gente súper preparada que sí se ha dedicado a investigar sobre estos temas y que poder hablarles de ellos. Pero creo que en esto, y directamente hablando de la educación, creo que la parte responsable de la educación es no negar que existen estos temas, al contrario, abrir, buscar la fuente y decirles hacia dónde tendrían que irse. Sí, y solo si eres una persona que está súper empapada del tema, creo que podrías invitar a la gente, a los diseñadores de todo tipo, de todas generaciones, de todas las edades, a que conozcan sobre estos temas, ¿no? A que sepan, a que utilicemos sin miedo las tecnologías de la iluminación, ¿no? A que veamos qué sucede. Em, la educación creo que no es la única responsable de saber, por ejemplo, de qué sucede ahora con la iluminación, ¿no? Creo que no es la única responsable, creo que es responsabilidad de cada uno meterse como a estos temas, ¿no? Que están directamente relacionados, por ejemplo, con salud, y que a todos nos deberían de interesar, pero por la parte de educación, creo que es eso el rumbo hacia donde debería ir, orientar, ¿no? Nada Y acá más. creo que es bien importante también, o sea, ya sé que al principio dijimos, hay que exigirle a las instituciones educativas que pongan más atención en estas demandas que tiene la industria y la práctica profesional, pero al mismo tiempo hay que cargar parte de esta demanda o esta exigencia en las personas que lo estudian, ¿no? Porque al final un programa de posgrado, un programa de licenciatura no puede habilitarte con todos los saberes y todo el conocimiento, ¿no? Pero sí hay cambios esenciales que se produjeron a raíz de estos cambios en la ciencia y en la salud, ¿no? Por ejemplo, desde un curso básico en el que explicas que la luz es una fracción del espectro electromagnético y esta explicación, si bien es un poco de libro, de diccionario, estaba un poco enfocada a entender que es una fracción del espectro electromagnético y de repente se llegaba a decir, y pues por acá están los ultravioletas y por acá están los infrarrojos, pero esos no los peles porque no son luz, ¿no? Y al contrario, en este momento decir, no, y no peles a los ultravioletas y no peles a los infrarrojos sería una irresponsabilidad. No tendrías que hacer que tus estudiantes sean unos expertazos en este tipo de misiones, pero sí tendrías que dejarles saber en dónde pueden saber un poco más, dónde pueden encontrar un poco más de información, un blog especializado, un centro de recursos, literatura, artículos. O sea, también como profesor un poco tu obligación es compensar estos huecos que todas las instituciones tenemos, por ejemplo, en eso, ¿no? O sea, de repente nunca reparamos en la importancia que hay o esta relación que hay entre la luz y la salud, por más que la iluminación biodinámica ya lo había sugerido, no habíamos detenido no nos habíamos detenido a entender qué tan importante era, ¿no? Y entonces rellenar estos huecos en las bibliotecas, en nuestros programas académicos, en cómo impartimos las clases, es algo que tiene que ir y de manera estructural, ¿no? No solamente como, bueno, pues ya ahí les damos una mini masterclass de V, sino al contrario, tendríamos que abrir esas conexiones para que la gente entienda que también podría dedicarse a esas cosas, ¿no? Que podría entenderse la posibilidad de pensar en un programa de iluminación para instalaciones no de hospitalidad, no, de hospitales, ¿no? Para entender cómo es esta relación entre la luz, por ejemplo, y la salud. Sí, Y y mira, yo justo acabo de aventar así una pregunta al aire, porque ayer hubo una mesa redonda que coordinaste con 3 personas maravillosas, ¿no? Con Alicia, con Mariel y con Jordi, Jordi. si no mal recuerdo. Y justo hablaban de este tema, ¿no? Tú me vas a corregir porque tú coordinaste esta mesa redonda, pero era así como circadiana, y hablaban justamente de todo esto, por ejemplo, ¿no? Y Alicia hacía mucho hincapié en qué momento comenzó a ser importante, lo circadiano y por qué, ¿no? Y hablaba, por ejemplo, de estos ejemplos maravillosos que ella hace como parte de la consultoría que tiene en Well, y decía, eh, por ejemplo, que le ha tocado ver proyectos en donde de repente llenaban de iluminación los espacios como call centers, porque lo que querían era tener a su gente súper activa y trabajando y súper ágil y todo eso. Y ella hablaba como de todas las cosas negativas que implicaba tener una cantidad tan fuerte de luz y con una temperatura de color tan bruta y tan brusca, que en ellos de repente comenzaban a tener como pérdidas de visión, dolores de cabeza, comenzaban a tener algunos padecimientos físicos, eh, y que están completamente derivados de esto, ¿no? Entonces,
Sí, nada más retomando un poquito lo que decía Adrián, hablar como de estas cosas nuevas que suceden a partir de ahora, por ejemplo, en, no sé, como en la ciencia, lo que ha venido sucediendo con infrarrojos, con ultravioletas, con bla, 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 con todas estas cosas que han salido ahora, es solamente hablar de un pedacito de lo que la ciencia ha hecho el último año con la iluminación. Pero hablar de la importancia de la luz y de la ciencia en la salud viene de muchísimo tiempo atrás y tiene una implicación mucho mayor que hablar, por ejemplo, de las lámparas UV, ¿no? Y acá quiero rescatar una cosa importante de la charla de ayer, que es esta charla de Light and Life, que pronto estará disponible en los canales digitales de ELA. Una cosa que resultaba importante y que tiene que ver mucho con nuestro tema del día de hoy es que hay también que entender cómo educa los productos de consumo, las marcas de consumo, cómo educa la calle a la gente, ¿no? Porque de repente las marcas más comerciales o el comportamiento de los productos de iluminación en los mercados de consumo hacían que la gente de repente se obsesionara, por ejemplo, con el consumo energético, con el menos watts, y entonces hay que entender que estos problemas en el entendimiento de la iluminación también se tienen que subsanar a partir de una educación más formal, ¿no? Entender, por ejemplo, que la iluminación tiene una vertiente que está relacionada con la salud, que está relacionada con el bienestar, que está relacionada con incluso con la salud emocional, es algo importante, ¿no? Entonces, Ujú. esto es algo que yo creo que si bien ha partido de una vertiente educativa, también hay que reconocer que un montón de marcas están haciendo esta labor, ¿no? Ahorita hay algunas preguntas que vamos a leer y que en nuestra respuesta quiero más o menos intuir que está por acá, ¿no? O sea, existe esta preocupación real sobre las marcas, quién contrata, si las marcas tienen un área de iluminación, porque hay varias preguntas que están en ese tema, pero también hay que entender que el hecho de que una marca tenga su propia área de especificación obedece a un modelo de negocio, y las marcas también entendieron que una de sus funciones es educar sobre tus propias soluciones, sobre tus productos, sobre la tecnología que utilizas, ¿no? Y entonces también hay una responsabilidad de coeducar que la industria poco a poco ha ido absorbiendo y ha entendido que quizá es mucho más viable, mucho más rentable capacitar y formar a la gente con el uso de tus productos que competir directamente con los diseñadores generando un área alterna de especificación, ¿no? Pero ahorita abordamos esas preguntas y quizá sería un buen momento para ir concluyendo hacia el final de la charla, porque por ahí vi varias preguntas que Alice nos ha compartido, ¿no? Y nuestra última punto de esta charla va enfocado en estos esfuerzos gremiales, ¿no? En entender que la figura del arquitecto es importante, la figura del proyectista que cree en el proyecto de iluminación es igual de importante como la existencia del propio diseñador de iluminación, pero una figura que queremos retomar también es el docente especializado en iluminación y en cualquier otro campo de especialización, ¿no? O sea, asumir que una persona que estudió diseño de iluminación es también la persona ideal para compartirlo. En un primer momento creo que es ideal, ¿no? Pero conforme avanza la formación y conforme avanza la educación, también hay que entender que se necesitan personas que piensen en las mejores estrategias para transmitir este conocimiento, que piensen en modelos efectivos para que esto responda a las particularidades de la disciplina, pero también para un ejercicio general, ¿no? Que no tengas como este nivel de hiperespecialización y entonces tú únicamente te puedas dedicar a hacer iluminación de escaparates. No porque esté mal, sino porque al final, eh, pues el ejercicio profesional demanda hacer escaparates y otros tipos de exhibiciones, ¿no? Entonces, el tema importante acá, con el que queremos cerrar, es pensar en esta figura de los docentes de iluminación. Desafortunadamente no existe esta figura de quiero estudiar para ser maestro de iluminación, ¿no? Pero sí hay muchos recursos en línea y muchas formas que tú puedes para acercarte, metodologías y herramientas que te ayuden a transmitir este conocimiento de manera mucho más efectiva, ¿no? Sí, la Asociación Internacional de Diseñadores de Iluminación, IALD, en la que Adrián y yo somos educadores, es justamente una de estas institutos, asociaciones que están como justamente pensando todo el tiempo en que sí, no hay nadie que va por la vida diciendo yo quiero ser educador, ¿no? De iluminación. Sin embargo, ellos te dicen, si quieres ser educador,
puedes acercarte aquí y, no sé, mensualmente hacemos una cantidad de charlas que están destinadas a tal tema. Cada que existe un evento relacionado con iluminación, porque se encargan de organizar eventos, no es un comercial de esto, pero se encarga de organizar, perdón, eventos, charlas informativas en las que hablan de nuevas tecnologías, invitan a diseñadores de iluminación, hacen concursos para premiar a los mejores proyectos y demás. Pero yo sí creo que es una asociación que siempre ha tenido mucha consideración justamente por esta parte, por la educación de la iluminación y por los educadores de iluminación. El primer tema, y si no lo dice IALD en letras mayúsculas, creo que es porque está de más, es que para educar en iluminación y para compartir hay que seguirse educando, ¿no? No puedes haber estudiado hace una década algo que tiene que ver con una tecnología y replicar 10 años después exactamente el mismo tema. Algo que tengo prohibidísimo, y lo sabrán los que me conocen muy bien, es repetir la misma clase 2 semestres, ¿no? Seguidos, porque además esa información ya no es válida para el segundo semestre. No debería, ¿no? Entonces, sí, si bien no existe nada, una escuela que nos diga: "Oigan, aquí se pueden inscribir todos los que quieran ser educadores de iluminación", sí existen asociaciones, sí existen charlas, sí existen congresos, sí existen muchísimos, métodos y muchísimas formas de acercarse de alguna manera, al camino correcto para ser un formador, porque eso es, creo que es otra palabra que me gusta utilizar en la parte de la docencia, es formador de diseñadores de iluminación, ¿no? Entonces, esta era así, no me la podía guardar. Creo que para educar y Mm, para compartir hay que estar todo el tiempo educándose y permitiendo que los demás le compartan. Y acá sacamos nuestro cupón de IALD para que se inscriban. No, no es cierto, pero y si al final descubres que estos foros no existen, pues entonces hay que inventarlos, ¿no? Hay que crearlos y Ujú. puedes mandarle a nosotros o a cualquier otro profesor o persona súper apasionada de iluminación, le mandas un mensaje y la verdad es que yo creo que el grueso de la gente te va a decir, ah, mira, sí, o sea, sí quiero esta charla, sí acepto esta invitación, sí, vamos a hacer un Zoom, invitamos a quien caiga, sí, hagamos un grupo de WhatsApp, o sea, al final, cuando descubres que hay una necesidad y no encuentras cómo solventarla, o sea, las herramientas que tenemos hoy en día son suficientes como para comenzar algo de la nada, ¿no? Y sin recursos. Ya no necesitas rentar un aula, ya no puedes hacerlo de prácticamente cualquier manera. Y no reciclamos clases, pero sí de repente reciclamos los GIFs de perritos que utilizamos en ellas. Los GIFs de perritos no pasan de moda, no es como la tecnología lumínica. Un perrito así asustado siempre está Muy bien. bien. Pues ahora tenemos varias preguntas y me da un poco de terror no responderlas porque siento que sería una descortesía. ¿Te parece si las respondemos brevemente? Porque Sí, por favor. sí es varia, ¿no? Ya respondimos la de la salud y hacia dónde va la educación en iluminación, ¿no? Hay un par de preguntas que creo que tienen que ver con esto que hablamos de las áreas de especificación de una marca. Voy a leer la pregunta, daré una pequeña introducción y te dejo a ti con tu mejor opinión. Pregunta número 1 dice, ¿las marcas de iluminación deberían tener un equipo interno de diseñadores de iluminación o es bueno tener el input de un despacho externo? Pregunta 2, para ustedes, ¿qué importancia tiene contratar a un diseñador de iluminación en comparación con un proyecto que hace una marca? Yo acá solo quiero dar un contexto pequeño porque además es un tema delicado en el que se ha satanizado mucho a todo mundo, ¿no? Tanto a la gente que recurre a las marcas como a las propias marcas que tienen sus áreas de especificación y creo que esa es la palabra clave, ¿no? O sea, una marca puede contratar a un diseñador de iluminación para que esté en su área de especificación, sí, ¿no? O sea, yo, marca X, contrato a la maestra Gortares y le digo, Bianca, yo quiero que tú estés al frente de mi, aunque tú seas diseñador de iluminación, quiero que estés al frente de mi área de especificación. O sea, tú eres una diseñadora de iluminación, pero lo que te pido es que especifiques mi producto en ciertos proyectos. Y hay que tener mucho esta claridad. Cuando tú acudes a una marca y aceptas un proyecto de la marca, ese proyecto es un proyecto de especificación que de entrada está limitado por un portafolio acotado, el portafolio de la marca que te está dando, vendiendo, regalando, prestando ese proyecto, ¿no? Y seguramente si hay una serie de necesidades adicionales que la marca con la que trabajamos no puede resolver, pues hay una de dos. O la marca lo resuelve con el producto más cercano posible, o la marca es honesta y te dice, no, pues esto no lo puedo hacer, ve y búscalo con otra marca, ¿no? Entonces, la práctica de tener un área de especificación, a mí me parece que es pertinente y que responde a una necesidad.
Lo que me parece complicado es asumir que son comparables el trabajo de un diseñador de iluminación independiente con el área de especificación de una empresa que además tiene un compromiso comercial claro, ¿no? Y si tú acudes a una marca pensando que te va a hacer un proyecto con todas las marcas del mercado, pues de entrada es algo irreal, ¿no? Sí, yo lo veo muy parecido. La verdad es que ni siquiera creería que tendrían que competir. Me parecen dos posibilidades, casi hasta podría decirte que necesarias, ¿no? Entre otras cosas, justo, uno, porque un especificador de una marca de iluminación que puede, insistimos de esta forma, tener un diseñador de iluminación al frente de su equipo de diseñadores, especifica los productos, intenta solucionar con un catálogo y con una cantidad de productos que tienen un proyecto. Un diseñador de iluminación en ese sentido tendría que ingeniárselas un poquito más y pensar en algunas otras cosas. Por un lado, un diseñador de iluminación podría pensar en, ok, entonces mi aportación a lo mejor está en los plafones, ¿no? No tanto en la selección de lámparas o de luminarios. Y podrían comenzar a implementar de repente las dos. Yo no creo que sea algo que está peleado, al contrario, creo que podrían trabajar maravillosamente de la mano. O sea, a mí nunca me ha parecido eh, que esté mal, ¿no? Nunca he creído que compiten, nunca he creído este, que exista una realidad real, ¿no? Porque al contrario, creo que como la mejor forma de crecer en este sentido es crear alianzas. Y una de las alianzas más importantes que debería crear un diseñador de iluminación es con el equipo de diseño de las marcas y poder dialogar. Entonces, lo que necesitamos en común para desarrollar un mejor eh, producto para un diseño de iluminación, que a lo mejor en este proyecto no pudimos realizar, pero para el siguiente sí. ¿Ok? Yo creo más bien en eso. Creo en una alianza entre un diseñador fuera de cualquier marca de iluminación y un área de proyectos dentro de un área dentro de una, perdón, marca que puedan crear una alianza y desarrollar nuevos productos para los diseños de iluminación y que sea beneficio para el cliente final. En eso creo. En un contexto en el que la industria local también se está transformando, ¿no? Para no rayar en estas Exactamente. cosas de la NOM y todo eso, pues sí es importante pensar que esta relación especificador de una marca, que podría ser un diseñador de iluminación por formación, y un diseñador independiente necesitan tener una relación constante. Muy bien, vamos a cambiar de pregunta. ¿Qué tan grande es el campo de trabajo dentro de iluminación? Creo que eso influye mucho en si se le toma como una especialización. Sí, y la verdad es que, o sea, así como lo hice, híjole, creo que grandísimo. O sea, podrías desarrollar, la verdad, muchísimas cosas. O sea, puedes dedicarte desde hacer proyectos, insisto, así como habla hace ratito, de iluminación directamente relacionados, por ejemplo, con interiores, con exteriores, con landscape, con vialidades. Dedicarte a desarrollar, por ejemplo, solo hospitales o solo restaurantes o solo casas. Porque si tú crees que diseñar una casa tiene las mismas características y la misma cantidad de productos, por ejemplo, que se tienen que especificar que en un hospital, así están en 2 lados opuestos, ¿no? O sea, la información que se tiene que buscar para los 2 es completamente diferente, las pruebas que se tienen que hacer para los 2 es completamente diferente, el tipo de productos, las especificaciones de cada producto, las características, técnicas, o sea, ya hablando como en forma técnica, temperaturas de color, armónicos, cuarto limpio, hermeticidad y demás, son completamente diferentes. Entonces, podrías especializarte desde hacer cualquier tipo de iluminación, podrías especializarte en diseñar luminarios que cumplan expectativas nuevas para el mercado, podrías dedicarte a desarrollar proyectos de cálculos lumínicos de luz natural, de luz artificial, hacer modelos energéticos, o sea, podrías hacer muchísimas cosas. Me tomaría a lo mejor toda la tarde, perdón, decirte cuáles son todos los rumbos que podría tomar una persona que se especializa en iluminación, porque te voy a decir qué es lo que más deberían aprender o con qué deberían salir con más claridad al estudiar una especialidad de iluminación, que justo no se cierra a trabajar en un despacho diseñando iluminación. Eso es lo más importante de aprender en una especialización, ¿no? A nunca cerrarte el camino y creer que solo por estudiar esto, o sea, es como creer que solo porque estudias arquitectura tienes que construir, ¿no? Look at me, ¿no? Entonces, eso no sucede. No por estudiar diseño industrial tienes que dedicarte a diseñar objetos,
vean a Adrián. Mírame a mí, ¿no? Exacto, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, esto creo que es importante. Y está también esto del modelo con el que trabajas. Puedes trabajar de manera independiente y eso no significa que tengas que poner tu propio despacho. Puedes hacerlo, es una opción, pero también puedes trabajar como freelance y colaborando en muchos proyectos con muchas personas, en proyectos y ubicaciones diferentes, o puedes trabajar para el proyecto de alguien más y eso no significa necesariamente que tienes que trabajar para un despacho de arquitectura. Puedes trabajar para un despacho de arquitectura, de diseño de interiores, para una marca que se dedica a especificar sus propios productos, para un distribuidor especializado en iluminación. O sea, hay las vertientes y las posibilidades son un montón, ¿no? Ahí depende mucho de qué quieres hacer y de cómo te gusta hacerlo. Ya me asusté con la cantidad de preguntas. Les prometemos que si no podemos contestar todas, haremos una entrada para contestar las que sigan, pero Contestamos un par más. Ok, dice, yo quiero contestar esta que me parece muy interesante. Perdóname y quiero hacértela porque creo que es pase un usted, pase tema, usted. así es una línea. ¿Qué pasaría si llegamos al punto en donde el diseñador de iluminación es una profesión que se tome tan en serio que en los proyectos el diseñador deba firmar los planos y presentar su cédula como otras especialidades? Yo ¿Cómo contesto, podríamos llegar a esto? Sí, no, por yo eso te la estoy contesto haciendo. porque Mira, te la prepararon. lo más así, no sé quién la puso, pero muchas gracias a que la haya puesto. Yo creo que ya llegamos a ese punto, ¿no? Y al final nos hemos dado cuenta, en el caso de la especialidad que nosotros coordinamos, se emite una cédula profesional y esa cédula profesional te permite firmar planos, ¿no? Hemos tenido un par de ocasiones en el que estudiantes nuestros nos dicen, oye, ¿qué crees? Me quiero titular rápido, ¿por qué no me titulé rápido? Y no tengo mi cédula de especialidad y la necesito para firmar planos, ¿no? Depende también mucho del tipo de proyectos que haces, ¿no? A lo mejor si tú te dedicas mucho al tema residencial, probablemente tus clientes nunca te van a pedir una cédula para que firmes ese plano, ¿no? Pero hay otro tipo de proyectos, licitaciones, como diferentes vertientes en las que tener un documento que avale que tienes ese conocimiento te habilita para poder firmar unos planos y argumentar o respaldar ese proyecto. Entonces, la ventaja de ahí es que ya llegamos a ese punto y ahora hay que pensar cómo hacemos que esta sea una generalidad en la industria, ¿no? ¿Escogiste otra Exacto. pregunta? Pues pensaba en esta que dice, ¿consideran que deberían también educar al público en general en cuanto a iluminación? Lo más común es ver a las personas en el súper escoger las opciones más baratas en lámparas y no las que tienen los mejores specs. Sí, Sí. E sí a todo lo incluso anterior. hay certificaciones, a lo mejor en estos mercados de consumo quizá no estamos tan avanzados. Me gusta pensar que con estas regulaciones sobre el etiquetado que hay para alimentos, poco a poco vamos migrando hacia otros modelos de consumo más inteligente, ¿no? Hay otros lugares que tienen también etiquetado de este tipo, por ejemplo, para las lámparas, ¿no? En el que te explican algunas otras cosas para que no te preocupes únicamente por esta relación que hay entre los watts, la potencia y el precio, sino que piensas, por ejemplo, en la eficiencia, ¿no? Piensas, por ejemplo, en esta relación lumen-watt y piensas como en algunas otras características que son relevantes. Y creo que las marcas sí están yendo para allá y están poco a poco haciendo que esta formación sea pues integral, ¿no? Al menos en otro tipo de segmentos, en la gente que no se dedica a eso. Y también habría que mencionar, por ejemplo, certificaciones como WELL, ¿no? No solamente hacen que sea importante tener una buena iluminación, sino que tú comuniques a la gente que habita esos espacios lo importante que es la luz adecuada y por qué ese edificio tiene esa certificación, ¿no? Entonces, pensemos que pues poco a poco hay pasos que indican que este conocimiento no debería ser únicamente un conocimiento de un programa de posgrado, sino que además debería permear, además de los conocimientos, por ejemplo, en una licenciatura, también debería ser algo de cultura general, si Obligatorio. queremos llamarlo así, ¿no? Sí, y voy a elegir las últimas 2 preguntas, las voy a mezclar porque creo que es un tema que puede, resumirse. Dice, ¿qué argumentos se pueden mencionar en un potencial cliente a fin de resaltar la disciplina de la iluminación? Todo esto con la finalidad de convencerlo o inclinarlo hacia una iluminación planificada. Y la otra es, eh, 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 em, ¿qué tan costoso es especializarse en diseño de iluminación? Bueno, creo que una va de la mano con otra. O sea, ¿no? De muchas maneras. Voy a empezar por la de argumentos, porque creo que es algo importante. Hay muchísimos argumentos que puedes utilizar para convencer a un cliente final, ¿no? O sea, yo te lo cuento como experiencia, pero la primera vez que yo le pedí la oportunidad a un arquitecto de realizarle un proyecto gratis, porque además era gratis,
para que confiara en mí y para que viera lo que se puede hacer después de estudiar diseño de iluminación, eh, me acerqué a él y le pedí la oportunidad, por favor, de trabajar en un proyecto de iluminación, ¿no? Y cuando me dijo, bueno, va, te voy a dar un concepto, y me dio un concepto y desarrollé el concepto y pude desarrollar muchas más cosas que al final lo acercaron a él a una idea que él tenía en mente, pero que no sabía bajar a lo práctico, digamos, y a la parte eh, ruda de los tecnicismos de la iluminación. ¿Saben? O sea, siempre era esto, como que él pensaba que quería ver como una iluminación que tuviera neblina. Y yo le decía, pero la iluminación no tiene neblina, ¿no? Lo que quieres es esta percepción, esta idea, ok, pero no sabía cómo llegar a la parte técnica cuando lo tenía en la cabeza. Entonces, ya sé que esto no está respondiendo a con qué argumentos, pero la verdad es que cuando tú tienes la capacidad de desarrollar un proyecto de iluminación profesional, es porque tienes la capacidad de resolver, por ejemplo, de bajar las ideas a la parte técnica, de poder desarrollarlo en el mejor tiempo, en el mejor costo, pensando, por ejemplo, en las características que necesita tener el luminario según el lugar donde lo estés poniendo, de pensar en cosas súper importantes, como por ejemplo convencerlo de utilizar una temperatura de color por el beneficio que puede traer para X o Y, o de utilizar nada más la cantidad de luz que sea necesaria y ponerla en los lugares que tienen que ponerla para que el proyecto sea un proyecto consistente y no pensar que por poner una lamparita en el centro de una recámara está bien iluminar la recámara porque pusieron un foco de 100 watts. ¿No? Me va a regañar Adrián porque dije foco. Entonces, creo que, o sea, formas y argumentos de convencer a alguien de hacer un proyecto de iluminación como de forma muy planificada, hay muchos, pero creo que la más importante es justamente llevarlo de la mano por toda la información que tienes, ¿no? Y toda la capacidad que tienes de generar esto. O sea, si tú eres capaz de generar una lámina conceptual y hablarle de, no, ojo, no estoy hablando de tecnicismos porque tu cliente no tiene por qué saber tecnicismos, pero acercarte tú de manera muy contundente y hablarle de luz y de lo que quieres crear en este espacio, puede ser una forma contundente de convencerlo de que necesita contratar a una persona especialista en un proyecto de iluminación. Y bueno, no quiero ser yo el aguafiestas. También había una pregunta sobre qué tan costoso puede ser. Por ahí tenemos en lightroom.lighting una serie de notas que se llaman posgrados luminosos. Vamos a postearlo en redes sociales por si alguien lo quiere retomar de ahí. Y comprometo aquí a la maestra Gortares y a mí a que contestemos las preguntas que nos faltaron y se las compartamos al equipo de ELA de alguna manera en un post, en un podcast, en algo, para que podamos responder las preguntas que faltaron. Eh, por el momento no podemos continuar más porque uno, ya se acabó la sesión y nos pidieron que fuéramos muy puntuales y dos, aunque no nos lo hubieran pedido, tenemos clase a las 6 y entonces tenemos que correr allá porque este programa es en vivo. No es un programa, es una sesión en vivo. Exacto. A todos nuestros alumnos que están acá, gracias. Nos vemos en 5 minutos en la Muchas Buenísimo. gracias. Muchas gracias, Alice, por esta invitación. Muchas gracias a Expo Lighting América, porque la verdad, así como empecé diciéndolo, creo que Adrián y yo una de las cosas que más nos apasiona es compartir y agradecemos muchísimo este espacio porque es uno de los más importantes para poder compartir cosas que nos apasionan. No, pues Muchas, muchísimas, muchas gracias. muchísimas gracias a ustedes, Adrián, Bianca, por esta interesante conversación. La verdad es que yo estaba ahí picada escuchándolos y todo. Creo que es muy importante esto de la educación en la industria. Y pues también nosotros ponemos nuestro granito de arena como ELA, les traemos el Lead Fest para que puedan ustedes de alguna forma seguirse formando, seguir escuchando las tendencias que hay en la industria, seguir escuchando a los expertos y pues poder seguir capacitándose en pues, la industria de la iluminación. Antes de irnos, voy a hablar rapidísimo porque sé que se nos tienen aquí nuestros invitados, pero antes de irnos les pido por favor que contesten la encuesta en Slido. Recuerden slido.com, hashtag LeadFest21 o escaneen el código QR que va a aparecer en su pantalla. Para nosotros es súper, súper importante que por favor nos ayuden a calificar este contenido, nos ayuden a evaluar nuestras sesiones para poder seguir trayéndoles lo mejor desde Expo Lighting América. Todo el equipo estamos encantados de seguir preparando contenidos interesantes y cada vez mejores para ustedes. Y bueno, yo rápidamente les quiero decir, el día de mañana tenemos un programa de verdad de los más, ahora sí que voy a decir la palabra chonchos de Lead Fest, no se lo pueden perder. 4:30 de la tarde, una interview presentada por Construlita con Alan B. Favero, director creativo y socio fundador de Taller Loom.
Después nos vamos a las 5 de la tarde ya con un Trends Hub de sostenibilidad con nada más y nada menos que el director general de CONUE, el ingeniero Odón de Buen Rodríguez, y Rafael Álvarez, gerente de investigación y desarrollo en Construlita. Y ya para la noche, preparen sus palomitas. 6 de la tarde voy a tener el gusto de estar con ustedes en el Cineplex Spain Alive. Vamos a transmitir este documental que la verdad yo ya me lo eché, no voy a decir nada, no voy a hacer spoiler, pero lo tienen que ver, está buenísimo, es sobre el diseño de iluminación en España. Y pues va a estar con nosotros Mateo García, fundador y CEO de Narita Studio y creador de este documental. Entonces ya saben, apunten estas sesiones, no se las pueden perder. Yo soy Alicia Bárcena, soy parte del equipo de Expolighting América. Fue un gusto estar con ustedes el día de hoy. Adrián, Bianca, un placer estar con ustedes de nuevo. Y a toda nuestra audiencia, nos vemos mañana y sigan pues checando todas las sesiones que tenemos. Hasta la próxima. Muchas gracias.